Alegría vamos a necesitar para enfrentar la elección de autoridades judiciales para el último trimestre del 2023, porque no es una tarea fácil, porque hubo mucho cuestionamiento, sí, desde los medios, también desde la población. De hecho, yo no sé quién esté contento con todo este último proceso. De hecho, se discute si tiene que ser por elección, no, cómo va a ser la elección. Por eso, las autoridades a elegir estarán encargadas de dirigir el Consejo de la Magistratura, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Tribunal Constitucional, pero ahora lo que hay que definir es cómo serán electos y electas estas autoridades. Hay nuevamente una diferencia de posiciones entre el oficialismo del MAS y las oposiciones CC y Creemos. ¿Cómo va a estar la cosa? Bueno, arduo trabajo tenemos esta gestión Peleado va a estar. 2023. Sí, debatido en todos los escenarios, tanto en la Asamblea Legislativa y como también en la sociedad civil organizada, tomando en cuenta de que en nuestro sistema constitucional la estructura y organización del Poder Judicial, ahora órgano judicial, está definida a partir de dos momentos importantes para la conformación de 26 autoridades denominadas magistrados y consejeros. Estamos hablando de 23 magistrados que hacen al Tribunal Constitucional, al Supremo y al Agroambiental, y 3 consejeros de la magistratura. Ya hemos elegido autoridades, Sí, no nos está yendo bien en la justicia. ¿Qué hacemos para darle un giro a una calidad de justicia mayor, a una justicia justa? sí, hay que partir de un principio que ya hemos debatido en la constituyente, ¿no? La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano. El pueblo, como titular de la soberanía, es quien delega a los órganos del Poder Judicial, en este caso a estos tribunales, además de los tribunales inferiores, la potestad de impartir justicia. Porque una de las funciones esenciales del órgano judicial es gestionar la conflictividad impartiendo justicia. Y de ahí que el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental. Consecuentemente, debe convertirse en un servicio público que efectivice la protección y la realización plena de los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Porque en algún momento de nuestra vida, en cualquier ciclo vital, desde la niñez, la adolescencia, la juventud, la adultez finalmente y la vejez, acudimos a estos órganos jurisdiccionales solicitando tutela porque en algún momento está en juego bienes jurídicos protegidos por la Constitución, la vida, la salud, la integridad, el honor, el patrimonio, también nuestros bienes. Entonces, lo que nosotros requerimos del servicio público, que para nosotros es un derecho fundamental, sea pues accesible, gratuito, eficaz, oportuno, sin retardación de justicia, sin mora procesal, sin corrupción, que obviamente son los grandes problemas que tenemos que resolver a través de una transformación o reforma judicial. Que Sin hemos dinero debatido. de por medio, Claro, sin coimas. absolutamente la transparencia, se debe materializar esos principios que están insertos en la Constitución Política del Estado. ¿Dónde se encuentran y dónde se desencuentran con la oposición a momento de debatir sobre los criterios para la selección de los candidatos, senador? Bueno, la oposición en el Parlamento Nacional tiene dos vertientes. Una vertiente conservadora que pretende volver al pasado o al menos suprimir las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional para ese proceso de preselección, ¿no? Porque ellos están algunos embanderando el proceso de reforma constitucional de carácter parcial para que ya no se haga cargo la Asamblea Legislativa del proceso de preselección, sino, entre comillas, algunos notables, una comisión de notables que encare este proceso de preselección y luego remitirnos a la Asamblea y finalmente poner a consideración del pueblo boliviano quien a través de su voto va a definir quiénes van a ser los jueces supremos. Esa es una primera vertiente. Una segunda vertiente, también dicen de que está bien porque las reglas del juego ya están definidas en la Constitución, Claudia. ¿Por qué? Porque el artículo 12 de la Constitución y el 182, además del 158,
exclusivamente dice que la Asamblea Legislativa Plurinacional tiene que cumplir con esta atribución y potestad derivada de la constituyente, la de preseleccionar a estas altas autoridades. Pero los criterios vía reglamento sí se pueden debatir, ¿verdad? Así es. Si esto es así, le da también la potestad de organizar una convocatoria, un concurso de méritos a través de convocatoria pública, y para eso nosotros tenemos que dotarnos de un reglamento de preselección. Y ahí vamos, porque precisamente hace minutos atrás, a las 10 de la mañana, ya se ha presentado el proyecto de reglamento que va a definir el punto de partida, el proceso y el destino a lo que queremos llegar esta gestión 2023. ¿En este proyecto quiere resaltar algunas características? Sí, este proyecto de reglamento define las fases, los procedimientos, los requisitos comunes y los requisitos específicos para cada una de las altas autoridades del órgano judicial. Son 40 artículos que están desarrolladas. Establece también quiénes se van a hacer cargo de este proceso de preselección. Ahí, por ejemplo, la Asamblea va a funcionar a través de 2 comisiones mixtas. La Comisión Mixta de Constitución, Sistema Electoral, Derechos Humanos, por una parte. Por otra parte, la Comisión Mixta de Justicia Plural, que van a llevar adelante este proceso de preselección. Pero quiero irme a lo más sustancial. Y luego se envía el informe final al Pleno de la Asamblea, ¿verdad? Efectivamente, una vez de que la Comisión Mixta de Constitución y la Comisión Mixta de Justicia Plural concluyan su trabajo, ahí nos vamos a tomar un tiempo de al menos 2 meses y medio, dice la ley del órgano electoral, porque tenemos que cumplir plazos y esto se va a remitir a la Asamblea Legislativa Plurinacional, y en sesión plenaria tenemos que preseleccionar a través de 2/3. Ahí está uno de los retos fundamentales, porque hemos tenido problemas porque no tenemos 2/3. ¿Por qué no tienen 2/3? Sí. Nadie tiene. Políticamente también es bueno, porque eso empuja a llegar a acuerdos políticos, a ciertos entendimientos con las oposiciones. ¿Hay puentes para eso? ¿Están también tejiendo, para no quedarnos como con la elección del defensor, tener algunos acuerdos mínimos? ¿Se está trabajando en eso, senador? Siempre. La concertación, el diálogo, los acercamientos en base a un punto de encuentro que es básicamente respetar la Constitución política del Estado, porque ahí están los requisitos, las formas, la periodicidad de mandato. Ya define la Constitución cómo, a quiénes debemos preseleccionar, en qué tiempo. Todo ya está definido en la Constitución. Consecuentemente, predisposición, voluntad política siempre ha existido. Recordará, el año pasado aprobamos el reglamento de preselección y designación del Defensor del Pueblo por unanimidad. Nos hemos dotado de un reglamento que hemos aprobado por unanimidad. El MAS, CC y creemos, y hemos trabajado todas las etapas hasta el último día, excepto el último día, las últimas horas. Bueno, primaron razones políticas, Comunidad Ciudadana se retiró, pero hemos concluido todo ese proceso desde la presentación de los postulantes hasta la evaluación. Sí es posible. Es posible, sí es posible llegar a acuerdos. Claro que sí, es posible porque es la experiencia. Y también hemos ya concluido el proceso de preselección para el Contralor o la Contralora General del Estado, que está pendiente porque se agotó la fase de preselección de la comisión, ahora está en la instancia de la plenaria de la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿será más fácil que la elección del Defensor del Pueblo? No me animaría a decir, Claudia, porque esto es más complejo, porque imagínense, para el Defensor del Pueblo estamos hablando de un cargo, para el Contralor General del Estado estamos hablando de un cargo, de un Contralor o Contralor. En cambio, para aquí estamos hablando de 23 magistrados y 3 consejeros. Son 4 instancias: el Tribunal Constitucional, el Supremo, el Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. Es complejo el proceso de preselección, y absolutamente ahí estamos convencidos de que solo el diálogo, la concertación, pero ante todo, anteponiendo el interés común, porque el derecho al acceso a la justicia es un derecho fundamental para la población que debemos ahora mismo trabajar desde la presentación del reglamento, porque ese es el objetivo. Lo otro significaría apostar para una crisis del sistema judicial, quedar sin magistrados, porque son solo 6 años de mandato
de vida que tienen los magistrados. Y pasa y muy no se rápido. puede prorrogar su mandato. El Movimiento al Socialismo, quiero volver a este punto, ha propuesto esta ley corta para elegir a las autoridades judiciales de forma interina en caso de que no se llegue a un consenso en el legislativo para elegir por 2/3 a los candidatos a las elecciones judiciales. El diputado Cabezas del MAS afirmó que se debatirá esta propuesta en el Pleno Camaral esta semana. La oposición ha rechazado esta idea y ha argumentado que el MAS quiere seguir controlando la justicia y quiere seguir colocando autoridades a su conveniencia. ¿Cómo van a salir de esta tensión política? Primero, Claudia, es cumplimiento de la Constitución, ¿no? La Constitución es clara en el 182 que debe ser preseleccionado por la Asamblea y por 2/3 de votos. Consecuentemente, nosotros somos muy optimistas. Siempre yo he planteado de que podemos concertar, tenemos la responsabilidad, las tres fuerzas políticas, de cumplir nuestro deber constitucional. Si acaso no cumplimos con esta atribución constitucional de preselección, significa que no queremos autoridades judiciales, no queremos ingresar a un proceso de reforma o transformación de la administración de justicia, porque la preselección y elección por voto popular es uno de los componentes que hacen a la transformación de la administración de justicia. Claro, hay otros componentes y elementos que hacen que debemos ir trabajando. Pero si no le dotamos de las máximas autoridades, ¿quiénes van a dirigir en el país? Entonces estaríamos llevando a un fracaso, a una desinstitucionalización de nuestras autoridades máximas. ¿Vamos a ingresar a procesos de interinato? Entonces, claro, hay iniciativas legislativas como del diputado Cabezas. Ayer debatíamos un proyecto de ley de preselección y elección presentado por la senadora Silvia Salame, por ejemplo. Hemos debatido bastante, hay iniciativas. De gran experiencia. Claro Salame, que sí. ¿verdad? Ella reivindica que debe ser la Asamblea Legislativa Plurinacional quien deba cumplir con esa atribución de la preselección. Pero ¿en base a qué instrumento? Ella plantea en base a una ley. Nosotros planteamos en base a un reglamento. Pero bueno, eso es discutible, ¿no? Entonces hay iniciativas legislativas de diputados, senadores, que plantean siempre cumplir ese objetivo estratégico de mejorar la administración de justicia, de devolverle la confianza al ciudadano que hoy por hoy desconfía por muchos problemas que hemos podido debatir y aún todavía está en debate. Los profesionales independientes es el tema, uno de los grandes temas. Estoy retomando mi ejemplar de La Razón para irme a la noticia de hoy sobre las elecciones judiciales. Y estaba revisando un cuadrito que me gustaría compartir con usted, senador. Es una memoria de anteriores evaluaciones, un poco ya para ir a los criterios. Perfecto. Que van a pesar. A ver, idiomas, por ejemplo. El reglamento exigía hablar al menos 2 idiomas oficiales, aunque era una disposición transitoria, por ser la primera vez, se ha flexibilizado esta exigencia, es un punto. La militancia, se establecía que la no militancia en un partido político deba ser hasta tan solo de 1 año. En el reglamento del 17 este requisito fue ampliado a 5 años. También violencia es un punto clave. El reglamento del 17 en el reglamento se introdujo la exigencia de que el postulante no sea objeto de procesos de violencia intrafamiliar en contra y no tenga un parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad con el presidente, vicepresidente, senadores y diputados. También hablemos de los dirigentes. En ambos reglamentos se mantiene para el postulante el no haber sido dirigente o candidato de alguna organización política en los últimos 5 años. Y la edad también es importante. Edades mínimas de los postulantes: 35 años para el aspirante al Tribunal Constitucional, 30 para los Tribunales Supremo de Justicia y Agroambiental y el Consejo de la Magistratura. ¿Y qué hacemos con la experiencia? En todos los casos se exige al menos 8 años de experiencia en el área, además, por supuesto, de ser un profesional independiente y profesional con las herramientas mínimas para responder a estas responsabilidades. ¿Le parece que hemos seleccionado puntos importantes en esto que le acabo de recordar? Sí, Claudia, porque algunos de estos requisitos ya están establecidos en la Constitución Política del Estado, ¿no? El 182, en sus parágrafos correspondientes, establece esos mínimos, ¿no? 8 años de ejercicio de la profesión de la abogacía, con honestidad y ética. Así dice la Constitución.
8 años de ejercicio en la cátedra universitaria vinculada al tribunal al que postula, por ejemplo, con honestidad y ética. 8 años de ejercicio como mínimo en la función jurisdiccional, porque algunos han estado en la carrera judicial, entonces eso también se valora. Entonces está eso, las edades efectivamente ya están en la Constitución, el requisito de no tener militancia política hace a la independencia del órgano judicial, a la imparcialidad, que tanto hemos debatido, hemos discutido en procesos de preselección anteriores, ¿no? Entonces eso también es cumplimiento de la Constitución, cumplimiento de la ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, también la ley del órgano judicial, que recoge estos contenidos en estas leyes orgánicas que se han desarrollado a partir de la puesta en vigencia de la Constitución. Entonces, las reglas del juego ya están definidas sustancialmente en la Constitución Política del Estado. Pero quedan todavía algunos puntos por definirse, por sí. acordarse. Claro, y si hablamos de las oposiciones, me gustaría citar a la senadora de Creemos por Santa Cruz, Centarrec y Comunidad Ciudadana, que están preparando una única propuesta que se presentará, entiendo, en los próximos días, y la legisladora REC destaca la importancia de poder evaluar mejor a los postulantes y limitar la participación de los candidatos que, habiendo sido autoridad, pretendan serlo nuevamente. O sea, no quieren el repete. ¿Qué dice, senador? Sí, estamos en lo correcto, porque ¿Está de acuerdo? Sí, en la misma Constitución, el 183 dice que solo 6 años pueden estar como magistrados o magistradas no hay reelección, sin posibilidad de reelección, dice. Entonces, además de mejorar la evaluación meritocrática, se está incorporando la evaluación cuantitativa y cualitativa. La cualitativa está ahí, el concurso de méritos, pero la evaluación cuantitativa significa que se va a asignar puntajes sobre 100. Por ejemplo, la experiencia vale 30 puntos. La formación profesional, pregrado, posgrado, producción intelectual, 25 puntos. Después tenemos 15 puntos la entrevista, ¿no? Y los otros 30 puntos tienen que ver con el examen escrito. Así que van a dar una evaluación oral. ¿Qué se oral. va a preguntar? ¿Quién define las preguntas en lo escrito? Bueno, la Comisión Mixta de Constitución en Coordinación, por ejemplo, se está debatiendo, en el reglamento está, que se pueda trabajar, por ejemplo, con el sistema público de la Universidad Boliviana, ¿no? Nosotros el año pasado hemos coordinado con el CV para que nos pueda colaborar con un banco de preguntas, aunque hemos tenido dificultades. Entonces se puede trabajar de esa forma, pero sí está incorporado en la propuesta del MAS y PCP que se ha presentado el día de hoy, la evaluación cuantitativa. Así que el puntaje mínimo para ser preseleccionado es 71 puntos. En el anterior proceso electoral o proceso de preselección del año 2017 estaba entre 56 puntos. Ahora estamos... la vara está más alta. Sí, está más el puntaje que debe cumplir los postulantes a estas altas magistraturas. Se va a valorar entonces la meritocracia, la trayectoria, producción intelectual, el desempeño, pero ante todo con honestidad y ética. Esos son los perfiles que están insertos en este reglamento que recoge los contenidos constitucionales y los contenidos normativos previstas en la ley. Senador, ¿cómo están las relaciones con Comunidad Ciudadana, con Creemos? ¿Hay mayor afinidad ideológica, pero también en las relaciones humanas con una de estas fuerzas en particular, o están peleados a muerte? ¿Cómo están las posibilidades de establecer acuerdos? Esto depende a veces hasta de las empatías, ¿no es cierto? Hasta de las combinaciones de perfiles políticos, pasa simpías, hay que caerse bien también, o hay que trabajar para caerse bien, para acercarse, para encontrar en el colega de oposición alguien con quien sí se pueda construir acuerdos. ¿Lo están haciendo? Mira, va a ser un reto para la Asamblea Legislativa. Afinidades políticas, ideológicas no existen en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso es lo difícil, sí. Menos afinidades programáticas no hay, porque ellos tienen su
su norte, ellos tienen su lógica, ellos tienen su forma de hacer política, nosotros tenemos la nuestra, entonces no hay, pero sin embargo puede haber un punto de encuentro al momento de cumplir nuestra atribución constitucional. De lo contrario, estaría en vano ahí las atribuciones para la Asamblea, ese proceso de preselección. Por eso es que la ciudadanía plantea de diferentes formas. Si hemos tenido la capacidad de poder llevar adelante un proceso de preselección y designación del defensor del pueblo, ahí hemos podido ver, por ejemplo, simpatías, también antipatías, pero ante todo... Y por eso hablaba también de empatía, que es poder ponerse en el lugar del que es diferente. Entre la simpatía y la antipatía, que son polos extremos, tiene que estar la empatía, ¿no? Eso no significa estar de acuerdo, pero saber entender, comprender, no necesariamente estar de acuerdo o estar a su lado, no. Yo creo que tiene que haber puntos de encuentro, puntos mínimos de encuentro, que es básicamente cumplir la Constitución, cumplir las leyes, porque además dice la ley del órgano electoral que es responsabilidad exclusiva de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Si es así, tenemos que ejercer esa atribución. De lo contrario, algún momento el pueblo soberano nos va a quitar esta responsabilidad. Por eso es que tenemos esa responsabilidad, ese deber, y más allá de los cálculos políticos, de los intereses particulares, partidarios o corporativos, tiene que primar el interés común. Y el interés común hace a la exigencia del pueblo boliviano, que exige una justicia, una administración de justicia que le permita acceder de manera oportuna, le resuelva sus conflictos. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir trabajando, contribuyendo desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. Senador, voy a terminar hablando del movimiento al socialismo porque está viviendo sus propias dinámicas adentro. A ver, para cerrar, ¿usted cree que en el legislativo haya un cuerpo masista único o cree que estas discusiones en el MAS puedan de alguna manera hacer divisiones a momento de generar una fuerza, una votación? Es decir, ¿va a contaminar o tener consecuencias la tensión en el MAS, en el legislativo? La verdad. Sí, la verdad es que vamos a tener dificultades, Claudia. Sin embargo, pese a estas diferencias internas, tensiones internas, yo creo que nos va a unir el proyecto, nos va a unir el horizonte político, porque es una tarea pendiente en materia de justicia resolver estos temas. Y ahora es nuestra oportunidad de dotarle a los mejores hombres, a las mejores mujeres, con perfiles que respondan a este momento histórico, de devolverle la confianza al ciudadano sobre una administración de justicia, sobre una impartición de justicia que en definitiva le resuelva sus problemas. Entonces, podemos tener problemas, discusiones, pero a la hora de aprobar, de debatir y aprobar un reglamento, una ley, yo creo que vamos a estar unidos. Hemos empezado de alguna forma, yo diría, relativamente bien, porque ya el día de ayer, anteayer, estuvimos en unas reuniones internas donde estaban nuestros dos presidentes de las cámaras. Eso es muy importante porque da una señal de seguridad al interior de nuestra estructura orgánica. Estoy hablando de la Asamblea, nuestros dos presidentes, estaban nuestros dos jefes de bancada y también estaban los 4 presidentes de las comisiones que van a encargarse de llevar adelante la Comisión de Justicia y Constitución del Senado. Y ahí, obviamente, los a coadyuvar la responsabilidad de la como cada vamos a concertar que quiere concertar en el sentido de cumplimiento de la Constitución. Son puntos mínimos que debemos encontrar basados siempre en la Constitución, no hay otra cosa, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir trabajando, Claudio.